Vamos a orar una vez más. Jesús, es lo que te pido hoy. Jesús, ayúdanos en realidad, de verdad, seguirte toda la vida. Y cuando nos toca morir, de poder decir con nuestros labios que tú eres nuestro todo. Y Jesús, ayúdanos a vivir bien. En Canadá, en México, en Guatemala, en el lugar donde nos pongas, de servirte mejor que a cualquier patrón terrenal, de amarte, de servirte con todas las fuerzas que tenemos, porque tú diste tu todo por nosotros. Y ayúdanos a vivir siempre así, es lo que te pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias, y ahora vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Estamos en página 1270. Si estás aquí por la primera vez, bienvenido. Siempre es hermoso cantar. Es muy bueno hablar con Dios en oración, pero algo súper especial, abrir la palabra de Dios. Y poco a poco estamos ahora en esos días estudiando este libro. Hoy nos toca versículos 13 a 17 de 1 Pedro 2. Y como pueden ver en la pantalla, nos toca hablar de la fe y la política. Y un tema algo interesante. Y eso viene del versículos 13 a 17. Antes de abrir la Biblia y leer esos versículos, quiero hablar sobre el tema de la perspectiva que tenemos en nuestras vidas. Sobre todo, un ejemplo, cuando tenemos problemas, a veces los problemas se ven enormes, se ven muy grandes, y a veces es todo lo que podemos ver, ¿no? Pensamos en nuestras vidas y solo vemos los problemas, y eso está muy grande. Pero con un poco de perspectiva, a veces las cosas se calman un poco, ¿no? Muchos de nosotros vamos a un lugar, por ejemplo, una playa, vemos el mar, y estás ahí y ves la grandeza del mar. Y con un poco de perspectiva, lo que antes te hacía bien grande y muy difícil en tu vida, estando ahí viendo el mar, dices, no, pues en realidad, mi vida es así, y puedo tomar en cuenta que mis problemas no son tan grandes como pensaba, ¿verdad? Pero eso también, tal vez a mí me gusta mucho subir en la caminata, ir a montañas y subir a lugares bien altos. Prácticamente para mí es lo mismo. Estoy ahí en la cumbre de una montaña y estoy viendo todo, y me hace sentir más cerca de Dios, y todo lo de la vida, como que puedes enfocarte más en los detalles de la vida de uno. Y en realidad, no debemos enfocarnos en la grandeza del mar o de las montañas, debemos enfocarnos en la grandeza de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros problemas, por más grandes que sean, comparado con Dios y las fuerzas de Dios, o la perspectiva eterna que Dios da a nosotros, eso realmente es el punto. La perspectiva que Dios nos da cambia nuestra manera de vivir nuestras vidas, con problemas, pero también en nuestros países. Entonces, cuando pensamos en nuestros países, venimos aquí hoy de varios países diferentes, y cada uno de nosotros bien orgullosos de nuestros países. Siempre es así, orgullosamente canadiense, orgullosamente chapín o mexicano, como sea, colombiano, ¿verdad? Uno se siente siempre orgulloso de su país, pero nos damos cuenta que nuestros países no son perfectos y que también tienen sus problemas. Y cuando pensamos en la política también, siempre hay muchos detalles en nuestros países, cosas que quisiéramos cambiar para el bien de nuestros países, para el bien de nuestros hijos, o pensando en el futuro de nuestros países, cosas que nos preocupan. Entonces, hoy sobre todo vamos a hablar acerca de esto, porque Pedro realmente habla acerca de esto en estos versículos. Y la pregunta para nosotros es esto: si tú sigues a Cristo, ¿cómo debes interactuar con el gobierno de tu país? Es decir, cuando tú sigues a Cristo, esto tiene algo que ver con tu manera de interactuar con tu gobierno.
Y la respuesta es sí, porque cuando tú estás en los caminos de Cristo, Cristo afecta su vida en ti, afecta cada área de tu vida, afecta cómo vives en la familia, afecta cómo vives en el trabajo, también afecta cómo tú vives en tu país, definitivamente. Entonces, unas preguntas que algunos me preguntan, si el gobierno de mi país es corrupto, ¿debo respetarlo? Es decir, si los meros líderes andan equivocados, andan mal, ¿qué debo hacer? ¿Debo respetarlos? Si me toca hablar con ellos, ¿cómo debo interactuar con ellos? Es una pregunta que algunos tienen. Otra pregunta es esto: ¿qué hago si el gobierno de mi país me prohíbe obedecer la ley de Dios o me obliga a desobedecer la ley de Dios? No sé si esto está pasando en los países de ustedes, pero aquí esto es lo que está pasando en estos días. Mi esposa tiene una prima que es doctora. Si viene un paciente a ella que dice: tengo un embarazo de 8 meses, pero ya no quiero tener ese niño, ayúdame por favor a conseguir un aborto. Por ley, ella está obligada a darle el nombre de un doctor que la puede ayudar a matar a su niño. Por ley. En mi posición, como una persona que personas vienen a mí y me piden consejos, si un joven viene a mí y me dice: Wilfredo, yo amo a Dios y quiero a Dios y quiero seguir a Dios, pero tengo un problema muy personal que no me siento atraído a las mujeres, sino a los muchachos, a los hombres. Y esto, no sé seguro qué hacer con esos sentimientos, esos deseos que yo tengo. En mi posición, si yo le doy el consejo de honrar a Dios con su sexualidad, bíblicamente, estoy quebrantando la ley de Canadá en cuanto al asunto. Si tú como padre, si tu hija de 12 años viene a ti y te dice: papá, ya no me siento una mujer, me siento como un niño, un varón, quiero ser hombre. Y ya no quiero que me llames mi nombre, quiero que me llames con otro nombre de un hombre. Por ley estás obligado a hacer lo que ella te pide. Entonces, esos son unos ejemplos de mi país. Las cosas están cambiando en todos nuestros países en muchos aspectos. Y hay personas en otros países donde es ilegal leer la Biblia. ¿Qué haces? ¿Verdad? Tenemos, I'm just going to use you for a little quick example here, okay? Tenemos un compañero aquí, un amigo que asiste a nuestras iglesias en inglés. I'm talking to you, Amar, by the way, here. En Egipto, no es legal hablar con otras personas acerca de tu fe en Cristo con el fin de que ellos pongan su fe en Cristo. Es ilegal hacerlo y te pueden arrestar si lo haces. Entonces, ¿qué haces cuando vives en un país cuando es ilegal hacer lo que Dios dice y cuando realmente te prohíben hacer lo que Dios sí quiere? Entonces, son preguntas que a veces tenemos. Y otra pregunta es esto que algunas personas me han preguntado: si sigo a Cristo, ¿puedo o debo involucrarme en la política? Si sigo a Cristo, ¿puedo o debo involucrarme en la política? Son preguntas que algunos tienen. Y lo que tenemos que entender, lo que estamos estudiando en Pedro, viene igual en un contexto histórico. Y el contexto histórico es que ellos vivían bajo el poder del Imperio Romano. Y lo que muchos creen es que cuando Pedro escribió este libro, vivía bajo los tiempos del emperador Nero. Nero era muy famoso, pero con la mala fama, por ser cruel, por ser muy pervertido sexualmente y realmente por estar un poco loco. ¿Okay? De hecho, se quemó la ciudad de Roma y muchos piensan que él realmente es el que echó fuego a la ciudad. Y la leyenda, quién sabe si es cierto, la leyenda es que él tocaba su arpa cuando se estaba quemando la ciudad. Lo que sí es un hecho históricamente es después del incendio, él echó la culpa a los seguidores de Cristo. Y él los tiró a los leones, los crucificaba y los quemaban vivos como antorchas para entretener a la gente. Porque la gente sentía una rabia después de la quemadura de la ciudad, del incendio de la ciudad, y ellos querían culpar a alguien.
Y él dijo, es que son los seguidores de Cristo los que hicieron esto. Entonces, esto es el contexto político de nuestro libro que estamos estudiando, el libro de Pedro. Entonces, ahora vamos a leer estos versículos y entender lo que él está diciendo a ellos. Versículo 13, página 1270, donde dice, sumisión a los gobernantes y a los superiores. Entonces, él dice en versículo 13, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Sométanse. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al ¿quién? Rey. Y esta palabra rey se puede traducir como emperador. ¿Okay? Ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. El primera palabra que sale seguro que es sométanse a ellos. ¿Cómo puede él decir a esas personas si vamos a hablar de un gobierno corrupto? Un gobierno con muchos problemas y un emperador en particular que no teme nada a Dios, que es malo. ¿Cómo puede él decir esto? Sométanse por causa del Señor. Pues es por la perspectiva que tiene, a esto voy. Cuando él dice, sométanse por causa del Señor. Cuando Cristo es tu Salvador, esto cambia tu manera de ver todo. Cada aspecto de tu vida hace tu manera de vivir en tu país. Esto cambia tu manera de vivir tu vida. Porque cuando Cristo te salva de tus pecados y Él vive en ti, tú eres ciudadano de su reino. Y tú te das cuenta, mi vida es una vida pasajera. Estoy por un tiempo en México, en Canadá, en Guatemala, el país que sea. Estoy aquí por un tiempo. Y mi propósito no es de ganar más dinero que pueda. Mi propósito es servir a Dios donde Él me pone. Sí, tengo que proveer por mi familia. Tengo que trabajar, tengo que poner techo, tengo que proveer materialmente por mi familia, sí. Pero el enfoque, la perspectiva de tu vida es seguir a Cristo. Y Él, como Él dijo bien claro en capítulo 1, no vamos a leerlo de nuevo, pero en breve, lo que Él decía en capítulo 1 es, lo mejor de todo es ser miembro del reino de Cristo. Porque tienes una herencia eterna. Nadie te puede robar esa herencia. Nadie te puede quitar. No se echa a perder esa herencia. Nadie te lo puede robar. Es tuyo para siempre. Tu salvación que tú tienes en Cristo es para siempre. Y estar con Cristo es lo mejor de lo mejor. Y esa es la perspectiva que Él tiene. Por eso puede decir, sométense por causa del Señor. Y para ser honesto, a veces perdemos esa perspectiva cuando vivimos en nuestros países. Yo me acuerdo hace unos años en los Estados Unidos estaba en tiempo de elecciones y un pastor algo famoso allá que sale en la radio y en la tele todo el tiempo, uno de los miembros de la iglesia le preguntó, ¿para quién debemos votar en esas elecciones? ¿Para candidato A o para candidato B? Y él decía, mira, en realidad, muchos me preguntan esto, ¿para quién debo votar? Dijo, sí, vivimos en Estados Unidos y debemos votar por el mejor candidato según la palabra de Dios. Sí, tenemos esa obligación de votar, sí. Pero dice, como seguidores de Cristo, nuestro propósito es diferente. Tenemos que entender que los Estados Unidos no es para siempre y realmente como país Estados Unidos andamos muy mal espiritualmente. Y todos los países del mundo son como el Titanic, dijo él. Los barcos van para abajo. Y dice, los gobiernos podemos elegir uno, podemos elegir otro, pero el barco va para abajo. Canadá no es para siempre. México no es para siempre. Guatemala no es para siempre. Ningún país es para siempre. Solo el reino de Jesús es para siempre.
Y nuestra responsabilidad en cada país es decir a la gente, el barco salvavidas es Cristo. Hay algo mejor. De decir a la gente, hay algo mejor que México, algo mejor que Canadá, algo mejor que Guatemala. Es el reino de Cristo. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más precioso en tu vida? ¿Es esto? De conocer a Cristo y ser conocido por Cristo. De amar a Cristo y ser amado por Cristo es lo más precioso para ti. Entonces, cuando ves así, esto cambia tu manera de interactuar con tu gobierno. Y por eso Él puede decir a ellos, versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad, ya sea el rey como suprema autoridad o los gobiernos o gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Él está diciendo lo que el gobierno debe hacer. Un gobierno debe castigar a los que hacen el mal y deben reconocer a los que hacen el bien. Y sobre todo entendemos que aún el gobierno más corrupto es mejor que no tener ningún gobierno. Es decir, hay más orden en un país, aunque el gobierno tenga algo de corrupción, aunque no estén todos así haciendo lo que deben hacer, hay algo más de orden cuando hay algún tipo de gobierno. Y cuando no hay ningún tipo de gobierno, las cosas se vuelven horribles. Mi nuera es del país de Haití. ¿Han leído en esos días lo que está pasando ahí en Haití? Donde el gobierno no tiene nada de control de nada. Y son como grupos de pandillas que controlan áreas diferentes de cada ciudad. Es horrible. Es horrible. Entonces Él dice, Dios da las autoridades. Dios es el que pone a los gobiernos ahí. Y cuando podemos someternos a ellos, debemos hacerlo. En otras partes habla de esto, que sí, debemos someternos en lo que se puede. Lógico, hay momentos cuando ya no se puede obedecer al gobierno. Hay momentos cuando, como seguidor de Cristo, hay otro rey más alto, ¿verdad?, que el gobierno terrenal. Aquí eso no es su punto. Su punto aquí es decir, dentro de lo que cabe, si podemos, debemos someternos a ellos y respetarlos a ellos. Versículo 15, Él sigue diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice? Practicando ¿qué? El bien. La voluntad de Dios es practicando el bien, hagan callar la ¿qué? La ignorancia de los insensatos. ¡Wow! Palabras fuertes. Pero hablando otra vez del contexto de ellos. En los tiempos romanos, la religión de Cristo fue una religión nueva. Los griegos tenían sus dioses. Los romanos tenían sus dioses. Ya por generaciones. Cada familia tenía sus dioses a quienes se aferraban. Y ellos conocían más o menos los nombres de los dioses más comunes de su tiempo. Pero la religión de Jesús para ellos fue algo muy nuevo. Y les parecía bien raro de servir a un Dios invisible. Y como fue algo nuevo, con algo nuevo a veces la gente se espanta y dice, pues, ¿qué religión es esto? Esas personas están raras. ¿Verdad? Y hasta los cristianos, las costumbres que tenemos hasta la fecha de practicar la Santa Cena, de tomar el vino y comer del pan que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, ellos pensaban que realmente mataban a personas y comían su sangre, y bebían su sangre y comían sus cuerpos como forma de caníbales, lo que pensaban. Así que los cristianos en su tiempo tenían la mala fama. Personas en su ignorancia creían que los seguidores de Cristo eran de cierto tipo. Entonces Él está diciendo, mira, en sus vidas no deben de ser escandalosos, no deben de ser conflictivos con el gobierno. Cuando pueden, deben de someterse y deben de practicar el bien. Ser buenos ejemplos como ciudadanos donde viven, para que realmente podamos hacer callar a esos locos y demostrar en verdad quién es Jesús y cómo es Jesús y cómo son los seguidores de Jesús. Pues en nuestro tiempo en realidad debe de ser lo mismo. Si tú eres, por ejemplo, un mecánico y Cristo está en tu vida, los de tu ciudad y de tu pueblo deben poder decir, el mecánico que vive ahí en la esquina se llama Juan.
Él es muy honesto. Cuando tú traes tu coche a Él, lo que Él dice, eso es. Y no cobra de más, cobra lo que es. Puedes tener toda confianza. ¿Y por qué? Pues no estoy seguro, pero él pertenece a la religión de Cristo. Si eres albañil, eso es tu trabajo. Debe tener la fama de decir, ok, José es albañil. Y puedes confiar en él. Él es bien puntual, lo que dice, hace, y no cobra demasiado, es honesto en todo. Así debe de ser, pero qué pena y qué vergüenza cuando uno que según sigue a Cristo y conoce a Cristo es todo lo contrario. Cuando es el que maneja un negocio chueco, que es el mentiroso, que es el escandaloso. No debe de ser así. Nuestra manera de vivir debe de dar testimonio que hay un Dios vivo que está en nosotros, que un Jesús nos ha perdonado y nos ha cambiado. Versículo 16 sigue diciendo, esto es actuar como personas que libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como que siervos de Dios. Esta palabra siervos también se puede traducir esclavo. Es otra perspectiva de tu vida. De decir otra vez, el punto de mi vida es ser esclavo de Cristo. Él es quien manda en mi vida. Yo no soy el que manda. Lo que Cristo quiere y pide de mí es lo que yo hago. Y solo el poder transformador del Espíritu Santo puede crear en nosotros estos deseos, tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Pero esto es lo que Pedro está diciendo. Si Cristo está en nosotros, cambia cómo somos como ciudadanos de nuestros países. Debemos vivir bien, amando a nuestro vecino, a nuestro prójimo, de servirlo, de amarlo, como forma de demostrar que amamos a Dios y que servimos a Dios. Una vida diferente como ciudadanos de nuestros países. Y versículo 17, en un resumen, dice esto: den a todos el debido respeto. Aman a los hermanos, es decir, los demás cristianos. Teman ¿a quién? A Dios. Y respetan ¿a quién? Al Rey. Entonces esto es lo que él está diciendo y es algo bien claro. Entonces quiero que pensemos en nosotros y te pido a ti, ¿cómo va el asunto contigo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu corazón en esto? ¿Te consideras igual esclavo, siervo de Cristo? Cristo que dio su todo para ti en la cruz, le has entregado tu vida y vives para Él. Cuando tú piensas en las metas y goals que tienes en tu vida, ¿qué quieres hacer con tu vida? Número uno es esto, de pertenecer al reino de Cristo. Si alguien hoy te regalara la ciudadanía a los Estados Unidos, aquí están tus papeles, ¿cómo vas a sentir? Muchos van a hasta vender su alma, ¿no?, para tener esos papeles para Estados Unidos. Pero Cristo nos dice, con mi sangre pagué el precio para que puedas ser ciudadano del mejor reino del mundo. Yo te pregunto, ¿eres ciudadano del reino de Él? ¿Tienes tus papeles del cielo? ¿Y valoras esto más que todo? Esto para ti es decir, tengo lo más precioso que hay en el mundo. Es perspectiva, ¿no? Eso es perspectiva, de eso estamos hablando. Tu manera de ver tu vida. Y cuando esto es la perspectiva que tiene, entonces vamos a contestar esas preguntas. Si el gobierno de mi país es corrupto, ¿debo respetarlo? Pues lo que él está diciendo aquí, la respuesta es, dentro de lo que cabe, sí. ¿Verdad? Sí. Dios ha puesto a nuestros gobiernos, los gobiernos que tenemos. No estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace mi primer ministro, pero tengo que mostrar algo de respeto cuando hablo acerca de él. Y debo definitivamente pedirle a Dios por él.
Y sí, si me toca hablar con él cara a cara, tengo que mostrar respeto porque Dios lo puso allí como mi primer ministro. De hecho, en nuestra familia pedimos por la salvación de él. Realmente es un hombre muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Pero le pedimos a Dios, Dios, te pedimos por el alma de nuestro primer ministro. ¿Tú has pedido a Dios por los de tu gobierno? ¿Por los meros líderes? A veces pedimos por el bien de nuestro país, pero más específicamente de pedir por las almas de nuestros líderes espirituales. Podemos y debemos hacerlo, sí. Segunda pregunta, ¿qué hago si el gobierno me prohíbe obedecer la ley de Dios o me obliga a desobedecer la ley de Dios? ¿Qué haces? Pues ya contestamos esto, ¿verdad? Como la semana pasada, ¿se acuerdan la historia de Daniel? Donde decía, ya no puedo honrar a nadie más que ser rey de Babilonia. Y él dijo, no, pues no, yo tengo que seguir orando a mi Dios, aunque me maten, ¿verdad? Igual nosotros, y espero que en los países de ustedes no lleguen a los extremos que tenemos aquí, pero yo creo que pronto en todos los países del mundo cosas semejantes van a pasar o están pasando, ¿verdad? Donde tenemos que escoger a quién en realidad sirvo. Tercera pregunta, si sigo a Cristo, ¿puedo o debo involucrarme en la política? Es muy buena pregunta. No voy a pedir que muestre la mano quién está a favor o quién está en contra. ¿Okay? Pero tal vez las dos respuestas, tal vez sí y no, dependiendo. Aquí está Mike Abiscuriushu, por ejemplo. Otro ejemplo que Mike está aquí, su hermano trabaja por el gobierno de Ontario, es uno de los representantes de nosotros, votamos, lo elegimos y trabaja en Toronto a nivel estatal, se puede decir. ¿Okay? Y hay otros cristianos igual que están en lo mismo que en Ontario. No es fácil, es muy difícil allá, ese ambiente es súper pesado, pero ellos están allí realmente obrando, haciendo lo que pueden hacer para el bien de la iglesia, la causa de Cristo, en un ambiente súper difícil. Tengo mi yerno, Derek, I'm just going to use you for example, and your brother-in-law, okay? Su concuño de él en las elecciones de líderes quiere ser representante a nivel federal de esta región. Y lo está haciendo con el mismo propósito, de hacer lo que pueda hacer para que se aprueben leyes de Dios en Canadá. Entonces, si tus motivos son buenos, si quieres servir a Dios en un ambiente muy difícil, si tus motivos son puros, excelente, adelante. Pero si realmente estás ahí porque te gusta la fama, porque te gusta el dinero, porque te gusta ser popular, o si tú piensas que estando ahí te dejas comprar o te dejas llevar, pues lógico, no es un buen lugar, ¿verdad? No es un buen lugar para uno. Pero si tus ideas son estos, definitivamente con las fuerzas que Dios dé, no tiene nada de malo. Entonces, quiero terminar así, preguntándote directamente, en tu país, ¿qué clase de ciudadano eres en términos espirituales? ¿Cuál es tu influencia en tu país? ¿Para el bien o para el mal? Por causa de Cristo, ¿eres un buen ciudadano de tu país? ¿Oras por los líderes de tu país? Todos queremos tener candidatos honestos, buenos, no corruptos, íntegros. Tal vez nunca vas a tener un lugar en el gobierno de tu país, tal vez, quién sabe. Pero un político honesto, íntegro, ¿de dónde viene? ¿De la nada? ¿Llegamos a tener de la nada a una persona así? No. Viene de un hogar. Y los valores llegan desde el hogar. Todos aquí tenemos influencia.
Si algún día vamos a tener buenos candidatos políticos en nuestros países, comienza con tú, con yo. Si yo no soy un hombre de fe, si yo no sigo a Cristo, mis hijos, la mayoría de los casos no. Si yo no soy honesto en las cosas pequeñas en mi vida, ¿qué de mis hijos? Si ellos ven que vendo mi alma para ganar dinero mal habido, tal vez no cosas grandes, pero cosas pequeñas, soy deshonesto. Te vendo 1 kilo de frijoles, pero sé que es 0.9 kilos, no es 1 kilo. Y mis hijos saben. ¿Qué clase de ejemplo estoy dando? ¿Okay? Con Cristo en el corazón. Cuando tú guías a tus hijos a Cristo, cuando tú pones el ejemplo y cuando tú enseñas, estamos creando futuros líderes de nuestros pueblos, de nuestros municipios, nuestros estados, departamentos y de nuestros países. Comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Entonces, que Dios nos ayude en cada aspecto de nuestras vidas, que Dios transforme nuestras vidas. Vamos a terminar hoy con una oración. Padre Santo, venimos en tu presencia y te pido, sobre todo, danos la perspectiva, Cristo, de entender que tu reino es lo más importante. Y cuando somos ciudadanos de tu reino, tenemos lo más importante, lo más mejor. Y con esa perspectiva podemos someternos y respetar aún a gobiernos corruptos, porque ellos están aquí por un tiempo nada más, y tú eres el juez de ellos. Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, íntegros delante de ti, amando a ti, creyendo a ti, siguiéndote a ti. Jesús, te pido por el país de Canadá y nuestro primer ministro. Te pido que lo salves, que entienda él que tú eres Dios y él no es. Te pido por futuros líderes en mi país que son buenos. Señor, te pido por México. Va a haber elecciones en julio el año que viene para un presidente nuevo. Pues te pido por estabilidad, te pido por paz y tranquilidad, pero te pido por hombres y mujeres temerosos de ti. Dios, te pido por la linda tierra de Guatemala. Tú conoces los conflictos que hay en esos días con el que ganó la elección del verano pasado. Te pido por él, ayuda a él, temerte a ti. Y te pido que pueda tomar su nuevo rol en enero. Dios, te pido por nosotros como ciudadanos de nuestros países, ayúdanos a ser buenos ciudadanos, ejemplos. Sobre todo, ayúdanos a ser buenos ciudadanos de tu reino. Y esto pedimos, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Vamos a cantar. Siento que sería muy bueno cantar 6:14. América será para Cristo, y como digo, a menudo solo, y cuando tú y yo pongamos de nuestra parte, cuando nos ponemos de rodillas pidiéndole a Dios por nuestros países, solo así puedan ser nuestros países para Cristo. Y
hay mucha necesidad. Los jueves, cuando estudiamos la Biblia en mi casa, terminamos apenas el libro de Jonás. Algo bien hermoso pasa en ese libro. Jonás predicó en la ciudad de Nínive y toda la ciudad, 120,000 personas más el rey, se arrepintieron. Imagínate, con 3 días de escuchar la prédica de él, se arrepintieron a una. Imagínate ver esto en nuestros países. Sería algo de maravilla. Primero Dios, así será algún día. 6:14, América será para Cristo. América será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de lejos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que traslada mi vuelo, al lado de Dios se sentó. Despierta pues América, a la vista de las vidas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz, llamando con tu puerta al Cordero, que derramó su sangre en la cruz, que es el nuevo mundo primero, herida las naciones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador, tendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú y la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, y el rumbo de las Islas Marinas, tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado nacidos sabrán que Dios les ama verdad. Jamaica, los Estados Unidos y México también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del bien. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá Salvador. Naciones fuertes e grandes chicas, son grandes a la paz del Señor. Supieras que significa Navidad, de rodillas vinieras a un altar, y es el árbol donde tu regalo está, te está esperando verlo al levantar. Fue mi Padre Celestial el que lo envió, a un pesebre lo trajo y lo envolvió. Jesús fue el nombre que le dio, y ese regalo te lo ofrece yo.
eternidad sin Cristo tú no la puedes pasar. Él es tu regalo, amigo, ya no lo rechaces más. Faltan unos cuantos días y todo terminará. Puede ser que ya no vivas jamás otra Navidad. Ven, levanta tu regalo y al cielo te llevará. Como la flor del campo es el hombre aquí en la tierra, porque muy pronto perece. Viene alguien por él, ese alguien es la muerte, es una ley indispensable que no mira las edades, porque para todos es. Para aquel que muere en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, a una vida eterna. Ese alguien en la muerte es una ley indispensable, pues no mira las edades, porque para todos es. ¿Quisieran escuchar otro canto más? Hogar de mis recuerdos. Hogar de mi recuerdo, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo, no hay sitio de mi hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, y a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. La luz del cielo desciende más serena, mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más leves y gozosas, allí todas las cosas recuerdo sin cesar. Mi hogar
Quiero que placeres gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con sus encantos está la luz de paz. Mi hogar. Mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce